También conversando sobre este aumento salarial, o salarial no, de ingreso mínimo integral, que es el término con el que el Estado venezolano ha venido manejando las modificaciones que se hacen en materia de ingreso en los últimos años. Sobre este tema vamos a conversar con nuestro segundo invitado, Oscar Ronderos, vicepresidente de la Comisión Permanente de Economía desde el Parlamento Venezolano, Finanzas y Desarrollo Económico. Gracias por acompañarnos esta jornada. Ayer, por cierto, coincidía este aumento, horas antes, Acción Democrática dio una rueda de prensa donde exigía aumento de sueldo. No aumento advertíamos ayer en la rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido, que decíamos que no iba a haber aumento salarial, que como no hubo aumento salarial porque bono no es salario. No ha habido ningún aumento salarial, apenas un aumento del bono de guerra que ha pasado a convertirse en el principal ingreso de los trabajadores, como una cosa paradójica, ¿no? Que un bono de guerra se convierta en el principal ingreso de los trabajadores, que pasa de 90 a 120 dólares indexado y más los 40 dólares de la cesta ticket. Pero entonces hoy todos los bonos son 100 veces superiores al ingreso del salario, que está por el orden de 1.5%. Pero además con todas las consecuencias que tiene eso en las incidencias laborales, como por ejemplo las vacaciones, la antigüedad, las prestaciones sociales por antigüedad precisamente, todas las incidencias colectivas, todo claro, eso, pero además en Venezuela se acabó con la contratación colectiva. En Venezuela se acabó en el gobierno de un presidente que dice llamarse presidente obrero, se acabó con las reivindicaciones de los obreros, las grandes reivindicaciones que se habían conseguido con la lucha de los obreros en la calle. Entonces pareciera que estamos frente a una paradoja cuando un presidente obrero acaba con todas las conquistas laborales de los obreros. Ahora, esta política de aumentos a través de bonificaciones o cambiar el ingreso salarial por el ingreso vía bonos, también responde, dice el Ejecutivo Nacional, a la coyuntura económica del país. Este no es el país de los 3 millones de barriles, no es el país que tenía, bueno, es un país que se redujo 3 millones de barriles de porque ellos destruyeron la empresa petrolera y en algún momento llegaron a producir 200.000 barriles. Luego vinieron las sanciones y terminaron de ponerle la guinda a la torta y terminaron de dañar a nuestra industria petrolera y a limitarla, pero todavía no terminan de entrar en vigencia la suspensión de las licencias de la empresa norteamericana y de las empresas extranjeras en Venezuela, y ya al día de hoy los trabajadores venezolanos no pueden gozar de un salario que les permita acceder a la canasta básica. Y no es una postura caprichosa nuestra de Acción Democrática que el reclamar el salario, sino que la propia Constitución, en su artículo 91, establece la necesidad de la adaptación del salario al precio lo más accesible posible para la canasta básica, y así lo establece el artículo 91 constitucional. Entonces pareciera que tampoco se está cumpliendo con la norma constitucional en ese aspecto. El gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo para ver cómo se logra mejorar el incremento del salario, pero no solo incrementarlo nominalmente, incrementar la capacidad de compra del salario en definitiva, para que con ese salario la gente pueda acceder a la canasta básica. Fíjate que en el caso de los privados pareciera que los privados se han adaptado un poco más y pagan mejores salarios, lo que les ha permitido mantener su plantilla de trabajadores. Claro, el privado está promediando entre los 200, los 250 $250 a $300 promedio el privado. Claro, pero sigue siendo la misma realidad, sin salario, es bonificación también. Claro, bueno, porque se sienta un precedente terrible con el tema de la bonificación del salario, que acaba con todas las incidencias paralaborales de todos los otros temas. Pero además, aquí se acabó con la contratación colectiva pública y privada. Aquí, cuando uno ve a algunos dirigentes sindicales afines al gobierno, pues pareciera que se les olvidó que había que discutir una contratación colectiva y que los reclamos de los trabajadores están perfectamente vigentes frente a la imposibilidad de compra con esos salarios que tenemos de hambre hoy. Esta realidad, hay sectores, por ejemplo, el presidente de Conindustria ha estado acá y hemos hablado del tema del salario y hablan que hoy en estas condiciones es necesario revisar toda la legislación que hay respecto al tema del trabajo en Venezuela, porque existieran o no tal vez los recursos, no es viable el sistema que hoy se tiene desde el punto de vista. Es indispensable sincerar el sistema laboral venezolano y a lo mejor establecer unos mejores ingresos, a lo mejor con alguna incidencia en temas de prestaciones sociales, en tema de o sea, si es necesaria una reforma. Es necesaria una reforma laboral. Pareciera que la legislación laboral se quedó atrás y que aquellos que antes reivindicaban el salario y peleaban contra la bonificación, hoy se han convertido en ejercicio del gobierno en quienes promueven la bonificación y se les ha olvidado el salario como mecanismo reivindicativo de los trabajadores. Y en ese sentido, que desde la comisión, ¿qué se ha podido hacer? ¿Se ha planteado esa posibilidad de hacer esta revisión? Porque, bueno... Lastimosamente al día de hoy no está planteada una revisión de esas características de todo el esquema laboral.
Y además, Claro, porque no, no es nuestra el no es el primer año donde no se ve aumento de sueldo. Ya van es el 3 tercer años. año en el que no hay aumento de sueldo. Se ha abandonado el artículo 91 constitucional. Y segundo, nosotros como alternativa opositora propusimos un proyecto de ley de incremento de sueldos y salarios que fue archivado en la última gaveta de la Asamblea Nacional, como consecuencia de que nosotros apenas somos 20 de 277, porque a alguien se le ocurrió en el año 2020 convocar a la abstención y que no fueran a votar, porque el que fuera a votar estaba favoreciendo a Maduro. Bueno, Maduro tiene hoy más de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional y no ha permitido que nuestra propuesta de ley de incremento de sueldos y salarios haya podido salir adelante. Aspiramos que con esta nueva elección de la Asamblea Nacional y nos convirtamos en la nueva mayoría de esa Asamblea, poder llevar adelante una ley de incremento de sueldos y salarios y poder llevar adelante esa reforma laboral que convierta el salario de los trabajadores en una herramienta para poder acceder a los bienes del consumo mínimo. Ahí entrando con el tema político, hay sectores que están participando también en estas elecciones. En algunas declaraciones han dicho que ustedes, los que están ahí en la Asamblea Nacional, que estos diputados, 20 diputados aproximadamente que están allí de oposición, no le han hecho oposición al gobierno dentro de la Asamblea. Cuando se les ha preguntado a algunos dirigentes que hoy están ya nuevamente participando y les plantean el tema del Parlamento, dicen que realmente allí ustedes en estos 5 años no son oposición. Nosotros hemos hecho oposición en la medida del tamaño de lo que somos. Nosotros no llegamos a ser ni el 10% del Parlamento. En función de eso, nuestra capacidad de maniobra está en el orden del 10% de lo que significamos en el Parlamento. Claro. Porque esa misma oposición en aquel 2020 mandó a no votar para que se produjera este resultado. Pero nosotros, por ejemplo, hemos demostrado que con la ley del impuesto de las grandes transacciones financieras nos opusimos férreamente, dejamos constancia de nuestra posición, logramos paralizar la ley por más de un mes y al final nosotros decidimos no votarla porque entendíamos que era una ley regresiva, que establecía un impuesto regresivo, que además iba contra el consumo en divisa y que terminaba afectando el bolsillo de la gente y por eso no la votamos. Eso como un ejemplo de las cosas que hemos hecho como oposición hablando del tema económico. ¿Cómo ven ustedes, ya entrando por supuesto en este escenario del 25 de mayo, bueno, el ambiente para una elección? Porque esa es una variable, la incorporación de un sector que en 2020 decidió abstenerse, que participó tímidamente en 2021 y que, bueno, hoy regresa con la idea, por supuesto, de rescatar el voto, de reivindicar el camino electoral, pero que todavía mantienen su distancia con quienes siempre estuvieron ahí, que es el caso de Acción Democrática, de los partidos que conforman la Alianza Democrática. Todos hoy coinciden en votar, pero no van juntos, no hay posibilidad. Nosotros celebramos la incorporación de otros actores de la oposición venezolana a las candidaturas a la Asamblea Nacional y a las candidaturas a las gobernaciones. Creemos que eso es un buen síntoma, creemos que debemos superar definitivamente el tema del no votar, que lo que ha hecho es favorecer al gobierno en el 2005 cuando le entregó la Asamblea Nacional completa, en el 2018 cuando la elección entre el presidente Maduro y Henry Falcón se le facilitaron las cosas al gobierno por el hecho de no haber debido a participar. Nosotros del 2020 en adelante hemos decidido participar y el debate, el dilema es en el que ellos se encuentran hoy de participar o no participar, nosotros lo superamos ya en el 2020. Aspiramos sí que podamos construir una unidad opositora dentro de la Asamblea Nacional que nos permita convertirnos en una referencia mucho más grande o de podernos convertir en la nueva mayoría de la Asamblea Nacional. Claro, porque hay un tema también allí que más allá de la abstención, me hablemos un poco de cómo ustedes están percibiendo el ambiente en la calle, está el tema de la unidad. Hoy, desde el punto de vista de la gobernación, y lo hablábamos con el invitado anterior, con Benjamín Rauseo, hay variedad de alternativas, ¿no?, para la ciudadanía. Es decir, en algunos estados hay 5 candidatos de oposición, pero si nos vamos a la Asamblea Nacional es una cosa un poco más compleja. Ahí hay por lo menos unas 7, 8 listas nacionales. Así es. Lo hablamos al regreso de la pausa con nuestro invitado Oscar Ronderos, vicepresidente.